Buenas tardes, clientes amigos. Bueno, la finalidad de este video es darle seguimiento a la plática que tuvimos en el mes de diciembre respecto a los cambios que aplicará la autoridad fiscal a partir del mes de enero. Bien, dentro de los cambios que ya detectamos está la modificación a la plataforma para presentar las declaraciones en forma mensual. Ahora, ¿para quién aplican este tipo de modificaciones? Voy a aplicar para todos los contribuyentes, personas físicas y morales, sin importar a qué se dediquen. Bueno, dentro de los temas que les voy a mencionar o los puntos que vamos a tratar, pues es los cambios que van a haber en la plataforma para presentar declaraciones mensuales. Seguramente para la anual también será de la misma manera. La identificación de ingresos y gastos que ya deben de venir o vendrán precargados en la plataforma, la forma y método de pago, uso del CFDI, conciliación entre ingresos y los estados de cuenta, requerimiento por diferencia entre los ingresos facturados y los declarados, emisiones de complemento de pago, solicitud de complemento de pago a los clientes y su deducibilidad, buzón tributario SAT y buzón tributario IMSS. Bueno, la autoridad está aplicando pues algunos cambios en cuanto a la forma de fiscalizar utilizando la inteligencia artificial, y para ello se hace de herramientas como es la factura electrónica, como son las revisiones electrónicas, que tarde o temprano la autoridad nos empezará a hacer en forma silenciosa sin que nos enteremos, ¿no? Nos vamos a enterar cuando ya haya un crédito emitido o que nos notifiquen alguna diferencia, como vamos a ver más adelante. Bueno, aquí les aplica la modificación de la plataforma. Bueno, aplica para todos los tipos de personas físicas, ya sea de arrendamiento de bienes inmuebles, para actividad empresarial y profesional, para régimen simplificado, y en el caso de personas morales, pues para las dos principales, ¿no? Régimen general de ley y régimen simplificado de confianza. Y bueno, veremos que la plataforma va a cambiar en cuanto a su estructura, a su formato, y ya van a venir precargados tanto las obligaciones fiscales que debemos de cumplir, es decir, qué declaraciones vamos a presentar en forma mensual y los importes a declarar. Bueno, al momento de ingresar a la plataforma nos van a aparecer precargadas las declaraciones presentadas anteriormente, los recibos de nóminas que hayamos timbrado y pagado en el mes, las facturas de ingreso con fecha de corte. Ahí nos va a indicar a qué fecha, en este caso, en este ejemplo del mes de enero, el corte que hizo el SAT es al 7 de febrero. Y bueno, en el caso de una declaración anual vendrá precargada toda la información. Importante, ojo, aparece un mensaje ahí que nos dice que es responsabilidad del contribuyente verificar la información antes mencionada, y en caso de encontrar diferencias debemos realizar las correcciones, ya sea en las facturas por haberlas emitido incorrectamente o en las declaraciones que hayamos presentado en periodos anteriores y que tengan algún error en cuanto a ingresos y a gastos incluidos. Bien, al momento de ingresar a la plataforma del SAT para presentar mi declaración, ya va a aparecer prellenado los ingresos que hayamos emitido en el periodo con el método de pago una sola exhibición. Recordemos que cuando emitimos una factura pago una sola exhibición, le estamos indicando a la autoridad que esa factura fue cobrada en el mes. Sí, entonces es importante, si la factura no nos la van a pagar en el mes, es importante o cancelar esa factura con método de pago una sola exhibición, o emitirla con el método de pago en parcialidades o diferido, que vamos a mencionar más adelante. Igual en el caso de los gastos, también van a venir precargados todos los gastos que el contribuyente haya facturado a su nombre, ¿no? Entonces ahí tendremos que identificar qué gastos sí vamos a incluir para el cálculo del impuesto y cuáles no, y tendremos que manifestar, pues, indicar a la autoridad qué gastos no son deducibles y que no debimos de haber facturado. Ok, y bueno, al final en la plataforma del cálculo nos va a determinar el ingreso que hayamos percibido en el periodo y los gastos que hayamos facturado, de tal manera que nos va a calcular en automático el impuesto. Y el detalle es que esos conceptos, estos importes, no se van a poder modificar a gusto del cliente o a necesidad del cliente, como pues sucedía en la plataforma anterior, donde yo podía modificar, incluir o restar algún ingreso dependiendo, es decir, era cobrado o no era cobrado. Bueno, importante para ese nuevo cambio que aplica para ese esquema de declaración, perdón,
debemos de tomar en cuenta que las facturas que se van a considerar en automático, van a estar precargadas, van a ser las facturas que sean emitidas con método de pago para una sola exhibición y cualquier forma de pago, ¿no? Puede ser efectivo, cheque, transferencia, tarjeta de crédito, débito, y las facturas que son a crédito, que lo correcto es emitirla con el método de pago, pago en parcialidades o pago diferido, no van a aparecer consideradas a menos que ya la hayamos cobrado y que se haya emitido un complemento de pago. Entonces, aquí es importante recalcar al personal de facturación, la persona que se encarga de emitir facturas, que cuando el cliente nos vaya a pagar dentro del mes, que nos asegure o nos esté pagando al momento, el método de pago va a ser pago una sola exhibición. Y cuando el cliente nos pida un crédito, o nos pague al siguiente mes, o sepamos que el cliente es incumplido en cuanto al pago, pues emitimos el complemento de pago con método de pago, pago en parcialidades, para indicarle a la autoridad que ese ingreso que estoy facturando con el método de pago, pago en parcialidades, no lo estoy cobrando en ese momento, y que cuando lo cobre voy a emitir otro documento que se llama complemento de pago. ¿Ok? Ese complemento de pago únicamente aplica para ventas a crédito que se han emitido con el método de pago, el pago en parcialidad o diferido, y lo único que va a incluir el complemento de pago va a ser el nombre del cliente que me está pagando, la fecha en que cobré esa factura, la forma del pago que me hizo el cliente, si fue cheque, tarjeta o transferencia, el importe cobrado, y relacionar las facturas que esté cobrando. Puede ser que sea una, sean dos o más, ¿no? Y bueno, la plataforma en automático nos va a desglosar el impuesto. ¿Para qué? Para que yo le indique a la autoridad mediante el complemento de pago que esa factura que hice a crédito, bueno, ya la estoy cobrando y por lo tanto tengo que declarar y pagar el impuesto que se genere por ese ingreso cobrado. Ahora, si no emito el complemento de pago, la autoridad me puede requerir y la multa va de 400 a 600 pesos por cada complemento que omita, ¿no? En el caso de una revisión de comprobantes fiscales y si no emití un complemento de pago, pues nos haremos acreedores a una multa de 400 a 600 pesos por cada complemento omitido. Ok, y en el caso de las compras, bueno, cuando hagamos una compra a crédito y el método de pago sea PPD, o pago en parcialidad o diferido, estamos obligados a exigirle al proveedor que nos emita el complemento de pago. ¿Cuándo? De preferencia en el momento, ¿no? Si yo estoy haciendo el pago el día de hoy, en la mañana, en la tarde le tengo que exigir a mi proveedor que me emita el complemento de pago. ¿Por qué razón le debo de exigir? Porque si no emite un complemento de pago, esa factura en PPD, aunque la haya pagado, ya sea en cheque, transferencia, tarjeta, no será deducible, por lo tanto no podré considerarlo en mi contabilidad. ¿Ok? Ahora, dentro de los requisitos que debo de cumplir para emitir una factura, un gasto, una factura de gasto, pues el artículo 27 del Código Fiscal dice que debe ser estrictamente indispensable para la actividad que va a realizar el contribuyente. ¿Qué significa? Que no puedo estar facturando todo, ¿no? No puedo facturar todos los gastos que tengan. ¿Por qué? Porque hay gastos que no son indispensables para mi actividad. Entonces es importante pues tomar en cuenta esa parte. ¿Por qué? Porque el SAT empezará a revisar facturas que haya emitido y que haya solicitado a mi proveedor y que no tenga nada que ver con mi actividad, ¿no? ¿Por qué? Porque podremos caer en discrepancia fiscal, que significa que estoy gastando más de lo que percibo, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta de que para poder facturar un gasto tiene que ser estrictamente indispensable para mi actividad. Bueno, otro requisito es que debe estar amparada con un comprobante fiscal, ¿no? Y cuando exceda de 2,000 pesos hay que pagarlo con cualquier forma de pago bancarizada. Ya puede ser tarjeta de crédito, débito, transferencia electrónica o cheque para abono en cuenta del beneficiario. Y en el caso de combustible, pues no importa el monto de la factura de combustible, pues debo de pagarlo con tarjeta de crédito, débito, cheque o transferencia. Ahora, las compras que yo efectúe menores a 2,000 pesos, IVA incluido, las puedo pagar en efectivo y no hay problema. Es deducible siempre y cuando reúna los requisitos del primer punto, de la primera fracción, que es ser estrictamente indispensable para la actividad. ¿Ok? Cuando emitimos un complemento de pago, tenemos que buscar la factura que expedimos a crédito con el método de pago PPD, donde tenemos que identificar el folio fiscal y posteriormente emitir el complemento de pago. En este complemento de pago va a llevar la fecha en que estoy cobrando, el importe cobrado, el folio fiscal de la factura crédito
y luego el importe que estoy cobrando, ¿no? El importe y el impuesto desglosado, ¿no? Entonces, con eso ya cumplí con la emisión del complemento de pago. Ahora, ¿a partir de cuándo es obligatorio el complemento de pago? Pues es obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2018 y bueno, si me equivoco en un complemento de pago, lo puedo cancelar siempre y cuando sustituya por otro, ¿no? En el complemento se desglosan nada más los impuestos y para informarle al SAT pues que efectivamente cobré ese ingreso y que tendré que pagar el impuesto que me corresponda por ese cobro. Y bueno, es requisito en el caso de los gastos que tenga complemento de pago nuestra compra cuando sea PPD, porque si no, no será deducible, ¿no? En la ley menciona que se puede emitir el complemento o solicitar el complemento a más tardar el quinto día natural del mes siguiente. ¿Qué significa? Que los complementos de febrero los puedo solicitar o los puedo emitir hasta el 5 de marzo. Lo recomendable para cumplir correctamente con las declaraciones es que se emita inmediatamente que me entere que ya pagaron, ¿no? Por ejemplo, si me entero que pagaron el día 15 de enero, pues el día 16 ya tendré que emitir el complemento de pago y enviárselo al cliente, ¿no? Igual en las compras, si pago el 17 de enero, pues el 17 le mando la ficha al proveedor y le exijo el complemento de pago para que esa factura sea deducible y la pueda incluir en la contabilidad. ¿Y eso qué significa? Que va a disminuir mi base para el impuesto. Voy a pagar menos impuestos si cumplo con la obligación de solicitar o exigir el complemento de pago a mi proveedor cuando me emite una factura en PPD. Ahora, el uso del CFDI, importante indicarle pues al proveedor al momento de comprar que me emita el comprobante con el uso del CFDI correctamente, donde si voy a comprar mercancías para revender tendré que utilizar la clave G01, adquisición de mercancías. Si me van a hacer una devolución de mercancías, pues tendrá que ser G02. Si voy a facturar un gasto en general, por ejemplo, la luz, la renta, el combustible, que son gastos que consume la empresa, que no es material para vender, pues será la opción G03, ¿no? Todos los que están en azul son la compra de activos, como son mobiliario, equipo de transporte, de cómputo. Esos se deben de facturar con la clave desde I01 hasta I08. En el caso de las personas físicas pueden facturar gastos que se llaman deducciones personales, que van desde la D01, que son honorarios médicos, hasta la D10, que son pagos por servicios educativos o colegiaturas, ¿no? Entonces es importante pues que cuando vayamos a pedir nuestra factura lo emitamos o nos emitan más bien con el uso correcto. ¿Por qué? Porque con este cambio en la plataforma ya van a venir identificados y los que no se facturen con esos usos del CFDI, la factura no se pueda poder considerar, es más, ni siquiera va a estar incluida en la plataforma del SAT, por lo tanto no se va a poder deducir y tendremos que pagar más impuesto por no haber facturado un comprobante fiscal correctamente. Ahora, ¿qué gastos puedo incluir? Bueno, como mencionaba hace rato, ¿no? En el artículo 27 dice que debe ser estrictamente indispensable para la actividad del contribuyente. Por lo tanto, si me dedico a la construcción, no puedo facturar gastos de despensas, medicamentos, porque no tienen nada que ver con mi actividad. Sin embargo, si me dedico a la venta de abarrotes o tengo una farmacia, ese tipo de compras sí lo puedo realizar. ¿Por qué? Porque forma parte de la mercancía que voy a comprar para vender a mis clientes, ¿no? Ahora, a continuación viene una lista de gastos que puedo incluir de acuerdo a la actividad, ¿no? Esa es en forma general, pero tengo que identificar, pues, de acuerdo a mi actividad, tendré que ver cuáles sí me aplican y cuáles no, como por ejemplo la materia prima. Todos los materiales necesarios para el desempeño de la actividad los podré facturar. Teléfono fijo, celular, artículos de papelería, limpieza, equipo de oficina, de cómputo, maquinaria, vehículos, herramientas, mantenimientos, de renta de equipos, renta del inmueble, local, comercial, como domicilio fiscal, viáticos que pueden ser boletos de autobús, avión, alimentos a 50 kilómetros del domicilio fiscal, pago de tenencia vehicular, copias fotostáticas e impresiones, la luz eléctrica del domicilio, casetas y peajes, publicidad y propaganda, pago de nóminas siempre y cuando los trabajadores estén registrados en el IMSS, pago de las cuotas propias del IMSS, del SAR y del Infonavit, el combustible siempre y cuando no sea pagado en efectivo, es decir, que sea pagado con cheque, tarjeta de crédito, débito, sin importar el monto, compra de uniformes y equipo de seguridad, zapatos industriales, y bueno, los honorarios profesionales de contador y de abogados, ¿no? De arquitectos, dependiendo nuestra actividad.
podemos deducirlo y siempre y cuando pues utilicemos la forma de pago y método de pago correcto, ¿no? Que ya mencionamos. Ahora, lo que nosotros hacemos normalmente cada mes es hacer una conciliación entre los ingresos que se facturaron y se cobraron con el estado de cuenta. Por eso es importante que nos sigan proporcionando los estados de cuenta y sobre todo que identifiquemos cada depósito de qué se trata, ¿no? Si es el cobro de una factura, si es una transferencia entre cuentas propias de la empresa, si es un préstamo bancario o un préstamo del socio. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar y registrar en contabilidad para que en caso de una revisión podamos justificar ante la autoridad por qué razón no declaré todos los depósitos, ¿no? A lo mejor parte de los depósitos era un préstamo y otra parte es venta, ¿no? Entonces, en mi pago de impuestos declaro únicamente las ventas y los préstamos únicamente se manifiestan en la declaración anual como tal. Lo mismo sucede con los gastos, ¿no? Registramos todos los gastos de tal manera que la suma de todos los gastos pagados tiene que coincidir sí o sí con el retiro del dinero de la empresa. Entonces es importante pues que tomemos en cuenta esa parte y que identifiquemos dentro de nuestro estado de cuenta qué ingresos vamos a declarar, qué ingresos cobramos y qué gastos vamos a incluir y que reúnan los requisitos fiscales, ¿no? Que sea estrictamente indispensable para la actividad y que sean pagados correctamente. ¿Ok? Ahora, en caso de que omitamos algún ingreso porque me equivoqué en la forma de pago, por ejemplo, emití una factura en pago una sola exhibición en diciembre y no me la pagaron, yo no la declaro, ¿qué va a pasar? La autoridad me va a requerir, en este ejemplo, a este contribuyente le están requiriendo que revise su contabilidad del 2020 y 2021. ¿Por qué? Porque en 2020 detectaron una diferencia de 194.413 y en 2021 de 43.096, lo que seguramente corresponde a facturas emitidas en 2020 y 2021 con método de pago para una sola exhibición y que no fueron declaradas. ¿Por qué? Porque no las cobraron, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el error? Pues la forma y el método de pago, ¿no? Lo correcto ahí es cancelar esas facturas y informar al SAT, a la autoridad, el motivo por el cual estoy cancelando. A lo mejor no me la pagaron, ¿no? A lo mejor no me la han pagado. O la otra opción es recalcular la declaración incluyendo esas diferencias y pagar los impuestos correspondientes, ¿no? La autoridad ya va a empezar a acercar al contribuyente de tal manera que no quede un cabo suelto y puedan recaudar. Recordemos que en últimos años no ha habido incremento de impuestos, no ha subido la tasa, no han creado impuestos nuevos y la única forma de recaudar ingresos por parte de la autoridad será por medio de las auditorías, revisando comprobantes fiscales y determinando diferencias y las multas. Recordemos que por un ingreso no declarado, la multa es del 50% por ingreso omitido. Bien. Reposición de gastos, bueno, importante que tengamos en cuenta que si el contribuyente, la empresa, efectúa gastos por cuenta del representante legal o de algún trabajador, es importante retirar el dinero. Suponiendo que en el mes facturo cuatro comprobantes fiscales que reúnen la cantidad de 2,000 pesos, bueno, antes de que termine el mes, retirar esos 2,000 pesos mediante un cheque o una transferencia. ¿Para qué? Para poder justificar de dónde obtuve el dinero para pagar esos gastos. Entonces es importante pues llevar un control sobre ese tipo de gastos. ¿Por qué? Porque la autoridad va a empezar a revisar si el comprobante fiscal se emitió con pago por transferencia y en el estado de cuenta no está la transferencia del pago a ese proveedor. La autoridad puede presumir de que estoy lavando dinero, que estoy utilizando dinero de dudosa procedencia para pagar gastos menores, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esta recomendación porque tarde o temprano la autoridad nos va a revisar y recordemos que la autoridad tiene facultad de revisar hasta 5 años hacia atrás, ¿no? Bien. Ok, eso en cuanto a reposición de gastos. Ahora, buzón tributario. Bueno, la autoridad nos va a notificar todos los requerimientos, todas las notificaciones por medio del buzón tributario, ya sea en el caso del SAT, si no presento una declaración a tiempo, me van a enviar un
un oficio o un requerimiento para que cumpla, y en caso de que no haya presentado la declaración o que no la haya pagado, me voy a hacer acreedor a una multa, ¿no? Entonces es importante mantener los medios de contacto. Entonces nosotros en diciembre y parte de enero estuvimos actualizando los medios de contacto de todos los contribuyentes, de tal manera que tengan registrado un correo al que tengan acceso y un número de teléfono celular al que puedan recibir mensajes. Ahora, en caso de que cambiaran de correo o cambiaran de número celular, es importante que nos notifiquen el cambio. ¿Para qué? Para que hagamos la actualización de la base de datos del SAT. Porque en caso de que no actualicemos la base de datos del SAT con los medios de contacto, cualquier notificación que el SAT nos envíe, no nos vamos a enterar y posiblemente se trata de una solicitud de información, y si no la presento, recordemos que el hecho de no entregar documentación solicitada por la autoridad, nos hacemos acreedores a sanciones que son monetarias, no son multas que tenemos que pagar sí o sí. Ahora, en el caso del IMSS, a partir de febrero se hizo obligatorio también crear un buzón tributario donde el IMSS nos va a enviar los requerimientos de alguna cuota obrero patronal que no hayamos pagado, o nos van a notificar las opiniones y cumplimiento que luego nos piden nuestros clientes para poder trabajar, ¿no? Entonces es importante pues que nosotros hicimos el trámite de registro, pero es importante que confirmen. Les va a llegar mensaje al correo, les va a llegar mensaje al celular para que confirmen el registro de los medios de contacto. Si no los registran, definitivamente no van a poder recibir o no vamos a poder consultar las notificaciones tanto del SAT como del IMSS, y pues eso acarreará una sanción, una multa económica, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esos detalles, porque es una obligación fiscal, pues, tanto en materia federal para impuestos federales como en materia de seguridad social para el IMSS. Ok, bueno, ahora en conclusión, bueno, todos los ingresos que vayamos a facturar, si tienen método de pago, igual pago en una sola exhibición, los vamos a incluir en la declaración mensual sin importar si ya fueron cobrados, ¿no? Por ejemplo, si hay una factura que emiten el 31 de marzo y la emiten como transferencia o paga una sola exhibición y no se las pagan en marzo, es importante que la cancelen, y el 1 de abril, el 2 de abril la pueden volver a facturar y no pasa nada, ¿no? Lo importante es que no quede, que no esté vigente, que no quede vigente esa factura. ¿Por qué? Porque si queda vigente una factura que no cobré y que la emití con el método de pago para una sola exhibición, la tendremos que considerar porque no habrá forma de disminuirlo de la declaración. ¿Y qué trae como consecuencia? Bueno, que vamos a pagar impuestos por un ingreso que no he cobrado en ese mes, ¿ok? Ahora, las facturas de ingresos con método de pagos para una sola exhibición que no las hayan cobrado, es necesario pues cancelarla, ¿no? Como mencioné hace rato, cancelarla y emitir una nueva, ¿no? Hacer una sustitución de factura únicamente por a lo mejor el cambio de mes, aunque los datos en cuanto a importe, conceptos sean los mismos, o a lo mejor modifico y le anoto el método de pago en parcialidades, ¿no? Igual sucede con los gastos. Bueno, en el caso de los gastos, si nos proporciona un gasto que tenga método de pago en parcialidades y no tiene complemento de pago, aunque ya lo hayan pagado, no es deducible, no la podemos incluir. ¿Por qué? Porque la autoridad va a estar revisando que todos los gastos, aparte de que reúnan los requisitos que mencionaba, que sea estrictamente indispensable, que sea pagado correctamente, si es pago, método de pago en parcialidad o diferido, debe de tener sí o sí un complemento de pago para que la podamos considerar en la contabilidad de la empresa. Entonces es importante pues que tomemos en cuenta estas recomendaciones. La verdad que a mí me preocupa porque la autoridad está cercando más al contribuyente, y recordemos que pues por un contribuyente que haya incumplido, pues vamos a pagar todos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos cambios que está haciendo la autoridad es porque algunos contribuyentes se dedican al comercio de facturas electrónicas, a la venta de facturas apócrifas, y por esa razón la autoridad está acercando a todos los contribuyentes para que cumplan cabalmente con sus obligaciones de declarar los ingresos, deducir los gastos que le correspondan, que sean indispensables o estrictamente indispensables para su actividad,
y que no hagamos mal uso de los comprobantes fiscales, ¿no? De que no nos dediquemos a obtener, a comprar, adquirir comprobantes de operaciones que no se llevaron a cabo, de operaciones llamadas operaciones simuladas. ¿Por qué? Porque eso tiene una sanción, ¿no? Y la sanción es pagar el 50% de lo que omití por concepto de multa, y en el caso de que la autoridad detecte que yo me dedico a vender facturas, la sanción es pena de cárcel, ¿no? Ya está tipificado como un delito federal, por lo tanto debemos tener cuidado en cuanto a la emisión de los ingresos, de las facturas de ingresos, y a la deducción de los gastos, ¿no? En el caso de los ingresos, si hay una factura que no la voy a cobrar en el mes, forzosamente la tengo que cancelar. La tengo que cancelar, la tengo que sustituir por otra, o a lo mejor no se llevó a cabo la operación, bueno, la cancelo y hasta ahí termina. Y en caso de que la autoridad me requiera, únicamente tendré que hacer la aclaración. Como contador hago la aclaración de que ese comprobante fiscal no la cobré, por lo tanto no tengo por qué pagar un impuesto. Pero mientras el comprobante fiscal con método de pago siga vigente, el comprobante de pago que tenga pago una sola exhibición, PUE, forzosamente tenemos que declararlo. ¿Por qué? Porque va a suceder lo que me mostraba hace un momento. 5 años después, 4 años después, nos están requiriendo aclarar un ingreso, una diferencia en las declaraciones. ¿Por qué? Por haber emitido incorrectamente una factura en cuanto al concepto de método de pago. ¿Ok? Bueno, por mi parte es todo. Es todo en este video. Si tuvieran oportunidad de revisarlo, cualquier duda, consulta que tengan, comentario que tengan, ahí está mi medio de contacto. Mis clientes, mis amigos ya lo conocen. Con mucho gusto nos reunimos, analizamos más a fondo un caso específico, revisamos su situación actual. Lo importante es que el contribuyente, nuestros clientes, cumplan cabalmente con la obligación del pago de impuestos que marca el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Bueno, por mi parte es todo. Agradezco su atención y que tengan buen día.